Saludos, bienvenidos a este video explicativo acerca de los modelos de protocolos TCP/IP y el modelo de referencia OSI. Mi nombre es Luis Melgar y soy estudiante de técnico en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Don Bosco. Contenido. En este video hablaremos un poco acerca de los siguientes puntos. Protocolos de red, modelo TCP/IP, modelo OSI, cómo funcionan las capas, comparación entre modelo TCP/IP y el modelo OSI. ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de normas a seguir para realizar un intercambio de datos entre dispositivos. A principios de 1980, el desarrollo de redes originó un desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de redes. A medida que las empresas tomaban conciencia de las ventajas de usar tecnologías de conexión, las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. Para mediados de 1980, estas empresas comenzaban a sufrir las consecuencias de la rápida expansión de la misma forma en la que las personas no hablan un mismo idioma, tienen dificultades para comunicarse. Las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones no podían intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexión propietaria. Una tecnología llamada propietaria cuando su implementación, ya sea de software o de hardware, está sujeta a un copyright. Esto supone que una empresa controla esta tecnología y las empresas que quieran utilizarla en sus sistemas tienen que pagar derechos por su uso. De ese modo, cada marca fabricante de computadoras implementó una solución que facilitaba el intercambio de mensajes entre sus dispositivos, pero no funcionaban con dispositivos de otras marcas. Al ser estos incompatibles con el propósito de crear una solución, se ideó crear una red pública que permitiera la interacción libre de cualquier sistema de cómputo en el mundo. Se crea un modelo de comunicación abierto. De esta forma, los equipos de cualquier fabricante y de cualquier sistema operativo en el mundo se podrían comunicar. Entonces se proponen dos modelos. En primer lugar, veremos con más detalle el modelo TCP/IP y el modelo de referencia OSI, los dos principales sobre los cuales se sostienen las redes hoy por hoy, que operan a distintos niveles o capas y cuya existencia es imprescindible en lo que hoy se conoce como red de intercambio de paquetes. El modelo TCP/IP se divide en cuatro capas distintas que se definen así. Capa de aplicación. La capa de aplicación del modelo TCP/IP ofrece a las aplicaciones la capacidad de acceder a los servicios de otras capas y define los protocolos que se utilizan a las aplicaciones para intercambiar los datos. Los protocolos de la capa de aplicación más conocidos son HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, SNP y el protocolo de información de enrutamiento RIP. Capa de transporte. La capa de transporte se encarga de proporcionar la comunicación de sesión y datagrama a la capa de aplicación de servicios. Los protocolos principales de esta capa son TCP y UPD. TCP proporciona un servicio de comunicaciones individual, fiable y orientado a la conexión. Es responsable de la secuenciación y detención de los paquetes enviados y de la recuperación de los paquetes perdidos en una transmisión. UPD proporciona un servicio de comunicaciones individual o grupal, sin conexión y poco fiable. Este se utiliza normalmente cuando la cantidad de los datos a transferir es pequeña, como por ejemplo cuando estos caben en un solo paquete. Capa de Internet. La capa de Internet es responsable de las funciones de direccionamiento, empaquetado y enrutamiento del host. Los protocolos centrales de la capa de Internet son IP, protocolo de resolución de direcciones, ARP, protocolo de mensajes del control de Internet, ICMP, y el protocolo de administración de grupos de Internet, IGMP.
En esta capa, el IP agrega la cabecera a los paquetes, lo que se conoce como dirección IP. En la actualidad existen tanto dirección IPv4 de 32 bits y dirección IPv6 de 128 bits. Capa de acceso a la red, también conocida como capa de enlace, es la responsable de colocar los paquetes TCP/IP en el portador de los datos de la red y recibir los paquetes TCP/IP situados fuera del mismo. El protocolo TCP/IP está diseñado para ser independiente del método de acceso a la red, el formato de la trama de red y el portador. En otras palabras, este protocolo es independiente de cualquier tecnología de red específica, lo que hace que este se pueda utilizar para conectar diferentes tipos de red como Ethernet, Token Ring y el modo de transferencia asincrónico, ATM. Cabe recalcar que en las versiones recientes también se suele dividir esta última capa en dos subcapas, la subcapa de enlace de datos y la subcapa física, al igual que en el modo OSI. Modelo OSI. El modelo OSI, que significa modelo para la interconexión de sistemas abiertos, se compone de 7 niveles de proceso, mediante el cual los datos se empaquetan y se transmiten desde una aplicación emisora, viajando a través de medios físicos hasta llegar a una aplicación receptora. Es un método de referencia para los protocolos de red, no es una arquitectura de red, creado en el año de 1980 por la Organización Internacional de Normalización. Su desarrollo comenzó en 1977 y se publicó en el año de 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este modelo se denomina modelo de referencia y está constituido por 7 capas, que definen las funciones de los protocolos de comunicaciones. Cada capa del modelo representa una función realizada cuando los datos son transferidos entre aplicaciones cooperativas a través de una red intermedia. La Organización Internacional para la Estandarización reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto. Por lo tanto, elaboraron el modelo de referencia OSI, el cual es un estándar que tiene como objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta, para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia, según su fabricante. La correspondencia con los otros niveles no era tan clara, por lo que se puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una pila de protocolos de comunicaciones. Es por ello que suele hablarse del modelo de referencia, ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicaciones de redes. Debe recordarse siempre que este es un modelo de construcción teórica, por ende no tiene un correlato directo con el mundo real. Se trata de una normativa estandarizada útil. Debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las telecomunicaciones y al estar en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no importa la localización geográfica, el lenguaje utilizado, todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. El modelo OSI es una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa. La capa de aplicación proporciona los servicios utilizados por las aplicaciones para que los usuarios se comuniquen a través de la red. Es el nivel más cercano al usuario. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correos electrónicos, gestores y bases de datos, etc. Capa de presentación. Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones, ofreciendo un conjunto de servicios para la transformación de datos. El objetivo es encargarse de la representación de la información.
de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. La capa de sesión proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. Abre, mantiene y cierra la sesión entre dos sistemas. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo los datos de cualquier índole. La capa de transporte. Esta permite intercambiar datos entre sistemas finales, dividiendo el mensaje en varios fragmentos. El servicio de transporte puede ser orientado o no orientado a conexión, tomando en cuenta la unidad de transferencia máxima, MTU. Se efectuará el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente del tipo de red física que se esté utilizando. La capa de red se encarga de definir el camino que seguirán los datos desde el origen hasta su destino, a través de una o más redes conectadas mediante dispositivos de enrutamiento. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico dentro de cualquier topología de red. Esta capa nos permite activar, mantener, deshabilitar la conexión, así como las notificaciones de errores. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar más ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de protocolos básicos, MAC e IP, para regular la forma de conexión entre computadoras, determinando el paso de tramas, unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por un medio de paquetes, verificando su integridad y corrigiendo los errores. Finalmente tenemos la capa física, quien es la que se encarga de controlar las señales por donde viajan los datos. Puede ser cable de par trenzado, fibra óptica, radiofrecuencia, etc. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información y de las redes. Comparación entre ambos modelos. Hay algunas similitudes y diferencias entre ellos. Una de las principales diferencias es que OSI es el modelo conceptual que no se utiliza prácticamente para la comunicación, mientras que TCP/IP se usa para establecer una conexión y comunicarse a través de la red en la actualidad. TCP/IP es un protocolo estándar utilizado para todas las redes, incluida Internet, mientras que OSI no es un protocolo sino un modelo de referencia utilizado para comprender y diseñar la arquitectura del sistema. La capa de aplicación de TCP/IP incluye un número de protocolos que proporciona la funcionalidad específica a una variedad de aplicaciones del usuario final, que equivalen al trabajo de realización de capas 5, 6 y 7 del modelo OSI, que se utilizan como referencias para proveedores y desarrolladores de software de aplicación para fabricar productos que funcionan en redes. La capa de transporte es la única que conserva el nombre y las mismas funcionalidades entre ambos modelos, que proporcionan la entrega ordenada y confiable de datos entre los hosts de origen y de destino. La capa de red equivale a la capa 3 de OSI. Esta capa se utiliza para describir protocolos que abordan y dirigen mensajes a través de Internet. En la capa de acceso a la red equivale a la capa OSI 1 y 2. Tratan procesamientos necesarios para acceder a los medios de las maneras físicas de enviar datos por la red. TCP/IP es un modelo de 4 capas, mientras que OSI tiene 7. TCP/IP sigue el enfoque horizontal. Por otro lado, el modelo OSI admite el enfoque vertical. TCP/IP es tangible, mientras que OSI no lo es. El modelo OSI es genérico e independientemente del protocolo, aunque la mayoría de los protocolos y sistemas se adaptan a él, mientras que el protocolo TCP/IP se basa en protocolos estándar desarrollados por Internet. Indudablemente, ambos modelos son de gran importancia al momento de estudiar las comunicaciones de redes,
que define la comunicación por medio de la arquitectura basada en capas. Sin embargo, existen algunas características entre uno y el otro que los hacen diferentes, aunque el propósito para el que fueron creados sea el mismo. Sin embargo, aunque OSI es un excelente modelo, solo ha servido como referente teórico por lo general y detallado que es, mientras que en términos prácticos se opta por TCP/IP debido a que los protocolos para este último son más adecuados a la realidad. Si tenemos en cuenta los significados de los dos modelos de referencia y el modelo OSI sería solo un modelo conceptual. Este se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender funciones de la red individuales. Sin embargo, TCP/IP está diseñado para resolver un conjunto específico de problemas y no para funcionar como una descripción de la generación para todas las comunicaciones de red, tal y como lo hace el modelo OSI. Las similitudes claves se encuentran en la capa de transporte y en la capa de red. Sin embargo, los dos modelos se diferencian en el modo en el que se relacionan con las capas que están encima y por debajo de cada una. ¿Cómo funcionan? En un sistema de capas, los dispositivos de una capa intercambian datos en formato diferente, lo que se conoce como unidad de datos de protocolo, PDU. Cuando un usuario solicita enviar un mensaje a otro ordenador, se procesa de capa en capa y cada capa realizando sus funciones designadas sucesivamente hasta que el dispositivo origen procese todas las capas. Desde la capa superior hasta la capa inferior, coloca los datos en el medio de transmisión, los cuales pueden ser mediante cables, fibra óptica u ondas, y sus recibos en el destino, y son recibidos en el destino. Al ser recibidos, continúa la transmisión y el procesamiento de los datos mediante las capas de la misma forma que fueron procesadas en el origen, pero esta vez en el dispositivo de destino y de forma inversa, es decir, desde la capa inferior hasta la capa superior, hasta que el mensaje es ordenado y entregado a su destino. Los datos posteriormente se transmiten a través de la capa física de la red hasta ser recibidos por el servidor de destino u otro dispositivo. En este punto, los datos pasan nuevamente a través de las capas y cada capa realiza su operación asignada hasta que finalmente el software receptor utiliza los datos. Otro ejemplo sería cuando un usuario desea navegar por la página web de la Universidad Don Bosco utilizando el protocolo TCP/IP como ejemplo, utiliza un navegador con el cual realiza una petición al servidor, la cual sería ingresar a la página udb.edu.sb. Se inicia entonces el flujo de información o datos en la capa de aplicación del dispositivo origen, en donde entra en la acción el protocolo HTTP. Luego, la información o datos procesados son enviados a la capa de transporte donde el protocolo TCP se encarga de crear los segmentos y procesar cada uno de ellos para enviarlos a Internet. En la capa de Internet se crean los paquetes y el protocolo IP procesa cada uno de ellos para enviarlos a la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red crea y codifica las tramas, las coloca en modo de transmisión en forma de bits, utilizando la tecnología de Ethernet. Una vez transmitidos los bits, el destino decodifica las tramas y se ejecuta todo el proceso de forma inversa hasta que el servidor reciba por completo la petición del usuario. Entonces, el servidor prepara los datos de la página web para enviarlo al usuario, y se inicia un nuevo flujo de información donde el servidor pasa a ser el origen y el usuario el destino. Todo el proceso se ejecuta nuevamente. Cada protocolo repite su proceso por capas hasta que el usuario visualiza en su navegador la página de la universidad.